Vamos a ver las partes de tumores. Les vuelvo a recalcar una vez más. Yo no necesito que ustedes me digan nombre. Eso es histología, o eso es fisiopatología, o eso es anatomía patológica. Nosotros ahora tenemos que saber diferenciar cuáles son los tumores malignos de los benignos, cuáles son las características que nos orientan a diagnosticar de un probable tumor óseo primario, que no es lo mismo que una metástasis ósea. Todas las metástasis se caracterizan por ser múltiples, por ser de varios tamaños, por afectar la longitud del hueso en este caso. Y empezamos. Nombres no quiero. Una vez más. ¿Qué van a poner si es que yo pregunto en el examen cuál es el diagnóstico? Tumor óseo benigno, o tumor óseo maligno, o metástasis ósea. ¿Estamos? Bueno, vamos a clasificar nuestras lesiones en dos. Las de rápida evolución o de lenta evolución. Aquellas que son de rápida evolución son los tumores malignos. Y aquellas que son de lenta evolución son los tumores benignos. Vamos a ver cuáles son las características de una lesión rápidamente evolutiva y una lesión lentamente evolutiva para llegar al diagnóstico de benigno o maligno. Para lo cual tenemos que tener un concepto bien clarito. ¿Qué es una lesión osteolítica y qué es una lesión osteocondensante u osteoblástica? Osteolítica significa ruptura, rompe el hueso, rompe la corteza del hueso. El hueso, bueno, este es un hueso. El hueso está formado por la corteza, que es la capa más sólida, y la médula ósea, que está en el centro, que es la productora de células hematopoyéticas, ¿verdad? Tenemos después una capa que se llama periósteo, que está por fuera del hueso. El periósteo es una capa histológica que no se ve cuando el hueso está sano. El periósteo es una capa que se observa cuando hay una reacción del periósteo, cuando hay un estímulo que está haciendo que esta capa se vea. De lo contrario, no vamos a ver el periósteo, ¿sí? La lesión osteolítica es la que rompe el hueso. Es como el bichito cupín que carcome el hueso. Esa es una lesión osteolítica. Y una lesión osteocondensante o osteoblástica es la que produce hueso. Hueso patológico, siempre, nunca es un hueso sano cuando estamos hablando de tumores, ¿sí? Bien, tanto el tumor benigno como el tumor maligno puede ser osteolítico y el tumor maligno como el tumor benigno puede ser osteoblástico. No es que porque es lítico es cáncer y porque es blástico es benigno, no. Ambos pueden ser ambos, o sea, osteolítico puede ser un tumor benigno, pero también puede ser un tumor maligno. Y un osteocondensante puede ser benigno, vamos a tener algunas interrupciones porque mi internet está un poquitito rebelde hoy, pero voy a volver a repetir, no se preocupen. Las lesiones osteocondensantes pueden ser benignas, pero también pueden ser malignas, ¿sí? Todo depende del borde. Todo depende de si es que está bien definido o no, si es que rompe la corteza o no, ¿sí? Bien, por ejemplo, este hueso está sufriendo un proceso que se llama
osteólisis. Esta es una lesión osteolítica. Esto parece una cáscara de huevo vacía. Parece que todo el huesito por dentro se carcomió. Esta es una falange. Pero fíjense este borde que tenemos acá. Esa es la corteza, señores. La corteza no está rota. La corteza está intacta. El hueso está vacío por dentro. Ustedes hacen esto, ¡pum!, van a fracturar el hueso, porque el hueso está totalmente vacío. Pero la corteza no está rota. Cuando la corteza no está rota, cuando los bordes están bien delimitados, es una lesión osteolítica benigna. Esto probablemente sea un quiste aneurismático óseo. Bueno, a mí no me interesa que ustedes sepan qué lesión es. O sea, el nombre, la anatomía patológica no. A mí me interesa que ustedes sepan que esto es lítico, pero es benigno. ¿Por qué? Por dos cuestiones. 3. Bien delimitado, no me rompe la corteza y no hay una reacción del periósteo, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste reacción del periósteo. En cambio, esta lesión es osteolítica. Fíjense, es osteolítica igual que la otra. Fíjense esta corteza. Ese borde de la corteza está intacto. Yo tengo corteza de este lado hasta ahí y después seguramente desde ahí. Acá se rompió la corteza. Hay una solución de continuidad tumoral. No, esto no es una fractura. No quiere decir que se fracturó el hueso. No. Acá se rompió porque toda esta lesión que ustedes ven acá es una masa. Todo eso que ustedes están viendo ahí es una masa. Exactamente. Eso es lo que dicen todos. Parece mordida de manzana. Tal cual. Solo que por favor, con el corazón en la mano, les pido que no me pongan mordida de manzana. Porque mordida de manzana es en órgano hueco. Pero así mismo, tal cual, si vamos a hacer una comparación entre tumores, así parece una mordida de manzana, ¿sí? Eso que ustedes están viendo ahí es una ruptura de la corteza, ¿sí? La corteza se rompió. Vamos a ver mejor en dónde se ve una reacción del periósteo. Este es un cáncer óseo. Este es un tumor maligno, valga la aclaración, un tumor maligno. Bien. Si esta es una lesión osteolítica, donde el hueso está más radiolúcido, se rompió la corteza, es bastante mal delimitado, es un tumor maligno. Esta imagen ¿es osteolítica o es osteoblástica? Primera pregunta. Osteopash. ¿Alguien opina diferente? Parece que se perdió osso, ¿verdad? Para mí que sería osteolítica. Bueno, fíjense lo siguiente. Todo esto que ustedes ven acá, que yo sé que están viendo, es producción de hueso. Es una reacción del periósteo a el tumor maligno que se está extendiendo fuera del hueso. Todo esto que está acá en el medio, que parece un blanco un poquitito más difuminado, no tan opaco como el hueso, pero parece un blanco más difuminado. Eso es tumor que salió de este hueso que se rompió, porque acá ya no tengo corteza, acá desapareció mi corteza y se está extendiendo hacia los laterales. Esa es una característica de los tumores malignos, se extienden hacia los laterales. No es que se extienden a lo largo del eje del hueso, no. Se extienden a los laterales, infiltrando otros huesos, infiltrando músculo. Ese es el comportamiento de los tumores malignos. En este caso, esta es una lesión osteoblástica con ruptura de la corteza y todo eso blanco que ustedes ven
o sea, radiopaco, que parece más difuminado, es reacción del periósteo. Este es un tumor maligno desde todo punto de vista. Una vez que ustedes ven que se rompió la corteza, cáncer, ¿sí? Bien. Esta imagen es una porción osteocondensante. Es una lesión osteocondensante. Osteoblástica. Forma hueso, pero no rompe la corteza. A diferencia de la otra lesión que sí rompía la corteza. Acá tenemos una imagen que no rompe. Entonces este es un tumor benigno, osteoblástico, porque no me rompe la corteza, me produce una condensación, una opacidad mucho más intensa en el hueso, porque me forma hueso, pero no rompe la corteza. Entonces una lesión osteoblástica benigna. Reacción del periósteo. En este hueso que vemos acá, tenemos dos características. Primero voy a señalar cuál es la corteza. Esta es la corteza del hueso que continúa ahí. Arriba, esta es la corteza del hueso que continúa ahí abajo. Esas rayas ahí que salen de repente, hasta hoy día no sé qué es. Estas voy a hacer en forma de tirabuzones. Esto que ustedes ven acá se llama reacción del periósteo. Definitivamente mi computadora parece que está poseída. Bueno, en fin, eso que yo les puse ahí en forma de tirabuzón es reacción del periósteo. Fíjense acá, esto que está acá es reacción del periósteo. Voy a hacer un círculo en donde falta corteza. Acá falta corteza. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si yo tengo una porción del hueso que es más radiolúcida, que rompe la corteza, produce reacción del periósteo, ¿es osteolítica o es osteoblástica? É lesão osteoblástica maligna? Si yo tengo una lesión que me produce lucidez en el hueso, porque ahí donde falta corteza está radiolúcido. Ah, então é osteolítica. Osteolítica. Bien. Si rompe la corteza, si tiene bordes irregulares, si me produce reacción del periósteo, ¿es una lesión rápidamente evolutiva o lentamente evolutiva? Rapidamente evolutiva. Sí, señora. Por ende, ¿es un tumor maligno o es un tumor benigno? Maligno? Sí, señora, así mismo. Esas son las preguntas que yo voy a ir haciendo, ¿sí? Doutora, Bien. Sí. eu fiquei em dúvida do porquê ela é osteolítica, porque parece que tem produção fora do periósteo, né? Reação de periósteo. Pero fíjate, sí, tiene reacción del periósteo, pero te rompe la corteza y te produce una lesión radiolúcida en esa parte de la corteza. No es que te rompe tu corteza y te forma un hueso súper blanco alrededor. No, esta lesión, todo esto que vos ves acá, te rompió la corteza y te produce una lesión radiolúcida. Por eso es una lesión osteolítica, ¿sí? Ah, sim, eu pensei que a osteolítica tendría que ser oscura. Como... Es radiolúcida. Y esa porcioncita chiquitita es radiolúcida, ¿sí? Vamos a ir viendo más ejemplos.
Bien. Fíjense bien en esta característica, en este hueso. Este es un fémur, es una incidencia lateral del fémur. ¿Por qué yo sé que es fémur? Porque acá está la rótula, es una incidencia lateral. Si ustedes se alejan de la pantalla, aléjense un poquitito, van a ver tremenda formación de hueso. Esa reacción del periósteo que parece rayos de sol, literal se llama así, la reacción del periósteo, se llama, a ver, era... Alguma coisa sol estrelado, não é? E sol nascente, não é? En sol naciente, así mismo. Hoy el Alzheimer está potente, chicos. Gracias por la ayuda, Natalia. Muchas gracias. Bueno, fíjense. Ahí. Incidencia lateral. Fémur. Voy a volver a borrar. Esas líneas que ustedes ven, blanquecinas, es la reacción del periósteo, que está contenida en todo esto que ustedes ven ahí. Hasta ahí realmente se ve bien. Esto es una masa, es una lesión que está produciendo el tumor del hueso con su reacción del periósteo en sol naciente, que justamente es un tipo de reacción del periósteo que parecen rayos de sol. Esto es característico del osteosarcoma o del sarcoma de Ewing en los niños. Esta es una lesión osteoblástica totalmente maligna. Yo veo ruptura de la corteza y quizás haya una ruptura o aparente una ruptura de la corteza a ese nivel, pero lo que más veo es esa reacción tremenda del periósteo que me produce. Eso ustedes tocan ese fémur y es una cosa, una masa tumoral gigante. Voy a borrar de vuelta y fíjense en la imagen. Está el hueso, que es bien radiopaco, y alrededor del hueso, en el extremo distal, parece que le bordea igualita a una areola. Esa es la reacción del periósteo. Esa es la lesión blástica de un tumor maligno, ¿sí? Acá veo otro tipo de reacción del periósteo. El que parece rayos de sol en diferentes alturas se llama en sol naciente. Cuando las rayitas tienen toditas las mismas alturas, se llama aterciopelado. Parece esa tela que es una tela que es súper peludita. En esta imagen nosotros vemos otro tipo de reacción del periósteo, que se llama triángulo de Codman. C-O-D-M-A-N. Vuelvo a repetir, triángulo de Codman. La T de Codman es otra reacción del periósteo, otra forma que tiene el periósteo de reaccionar. ¿Si es menos cáncer o es más cáncer que el otro que tiene en sol naciente? No. Solamente que se describe que este tipo de reacción del periósteo en sol naciente es muy característico del sarcoma óseo, ¿sí? La T de Codman, esto que ustedes ven acá, triángulo de Codman se llama, que hace un triángulo con la corteza del hueso, es una forma de reacción del periósteo. Entonces, yo en esta imagen veo mi reacción del periósteo. Fíjense la lesión ósea que se forma ahí. Acá yo tengo ruptura de la corteza con nueva formación de hueso tumoral. No es que me
rompió la corteza, así como este que está acá. Acá me comió, vino un tiburón y comió un pedazo de hueso. Acá no. Acá yo tengo formación de hueso que rompió mi corteza. ¿Rompió para qué? Para seguir formando tumor fuera de la corteza. Esta es una lesión osteoblástica con ruptura de la corteza, reacción del periósteo. Es una lesión rápidamente evolutiva y es totalmente característica de tumores malignos, ¿sí? ¿Tumor benigno o maligno? Benigno. Osteolítico benigno? Osteolítico benigno. Genial. Acá yo no veo ruptura de la corteza, yo no veo reacción del periósteo, yo veo, ¿me falta hueso? Sí, me falta hueso. Es una lesión lítica, pero es benigna. No es maligna. Bien. ¿Maligno o benigno? Maligno. Maligno, desde todo punto de vista. ¿Lítico o blástico? Lítico. Lítico. Hay ruptura de la corteza, hay reacción del periósteo y me falta un pedazo de hueso. Gigantesco el pedazo de hueso que me falta, ¿sí? Si yo les pregunto diagnóstico, ¿qué me van a poner? Oxus. ¿Cuál? Si les pregunto diagnóstico, ¿qué me van a poner? Tumor lítico maligno. No hace falta que me pongan nombre. Tumor maligno óseo. Punto. No hace falta que me pongan osteosarcoma. Si me quieren poner, todo bien. Pero no todos los tumores óseos son sarcomas. Entonces, pónganme tumor maligno óseo y nada más. Bien. Vamos a ver imágenes más obvias. Esto ya vimos. ¿Maligno o benigno? Maligno. Maligno, genial. Quiero 3 características por las cuales ustedes dicen que es maligno. Ruptura da corteza, reação do periósteo e a lesão no osso da radiolustro. Sí, o bordes mal delimitados de la lesión. Perfecto. Muy bien. ¿Lítico o blástico? Blástico. Blástico. ¿Maligno o benigno? Maligno. Maligno. ¿Por qué? Quiero 2 características. Reação do periósteo. Sí. A ruptura do osso, só que o tumor tá saindo. Essa condensação, não sei. Sí, bien. Podemos poner, aparte de la reacción del periósteo, que es bastante importante la reacción del periósteo que tiene, en esta zona que ustedes ven acá, la corteza no está muy bien. Hasta da para hacer memes como queda congelada la imagen mía ahí. Doutora, Essa nesse zona- caso eu fiquei na dúvida, porque realmente a corteza aí não parece estar bem delimitada. E aí? Justamente no está bien delimitada en esa parte que yo bordeé, la que yo puse un círculo rojo, no está bien delimitada la corteza, es porque está rota la corteza con reacción del periósteo. Esta es una lesión blástica maligna, no es lítica como esta. Esta es lítica, característica. Esta no, esta es una lesión blástica maligna. Bien. A ver. Esta. ¿Qué estudio es este?
No, ¿qué tipo de estudio es? ¿Es una? No escuché, doctor. Tá aqui. Es una tomografía, es una tomografía. ¿Qué estructura estamos viendo ahí? Vértebra. Sí, columna vertebral. ¿Qué lesión tiene la columna vertebral? ¿Una lítica o una plástica? Osteoblástica não. Seria esse color negro, né, no meio. Sí. Esto que está acá. Todo eso que está acá es la parte lítica de la columna vertebral. Eso es una lesión lítica, ¿sí? Eso es un tumor lítico. Então é benigno. No. Bueno, no rompe la corteza, no hay reacción del periósteo, puede ser benigno. Lo que sabemos es que es lítico, ¿sí? Y esta, ¿lítica o blástica? Lítico. Lítico. Totalmente lítico. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Sí, Corteza rompida. acá sí está la corteza rota, exactamente, acá. Todo esto es ausencia de corteza. Entonces este, que es un fémur, probablemente sí sea una lesión maligna y esta no. Ambas son líticas, pero una tiene características de malignidad y el otro no, ¿sí? Bien. ¿Qué estudio es este? ¿Qué estudio? Perdón. Um raio-x. Es una radiografía de... No escuché, perdón, ¿de qué? E fêmur. Miembro inferior, de miembro inferior, ¿sí? Y ¿ese qué estudio es? Uma ressonância? Es una resonancia magnética, sí, señor. La resonancia magnética es el gol estándar para hueso. Es el gol estándar para músculo. Cuando ustedes quieran estadificar un tumor óseo, van a pedir tórax, abdomen y pelvis, tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso y resonancia del miembro afecto. Si el tumor está en el húmero izquierdo, van a pedir tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso y resonancia del miembro inferior izquierdo. Así se estadifican los tumores óseos. ¿Por qué? Fíjense, fémur, un ratito. Este es el fémur. Este es el músculo. Fíjense como una resonancia. Yo veo perfectamente qué músculo infiltra, cuál es la distancia que me infiltra, cuál es la profundidad que me infiltra. Por eso es que la resonancia es el gol estándar. Porque incluso me ve invasión muscular, invasión vascular me ve la resonancia, ¿sí? Pero solo se pide del miembro afecto. Siempre con contraste endovenoso, pero solamente del miembro afecto, ¿está? Acá, por ejemplo, esta es una radiografía anterior-posterior y esta es una lateral de miembro inferior. Esta es una resonancia porte coronal y esta es una resonancia porte sagital. Fíjense la resonancia como yo veo perfectamente mi invasión vascular. Invasión muscular en la parte posterior. Y acá como veo mi invasión muscular en la parte lateral. Cosa que jamás voy a ver en una radiografía. En una tomografía puedo llegar a ver, sí, se ve, pero no es tan preciso, no es tan perfectamente delimitado como es en una resonancia. Por eso el gol estándar para tumores óseos es la resonancia magnética con contraste endovenoso de la parte afecta, ¿sí? Centellografía.
Centellografía es el gol estándar para metástasis. Cuando ya tengo un diagnóstico de un primario conocido. Por ejemplo, paciente con cáncer de mama que está haciendo quimioterapia y en el curso de su quimioterapia comienza con dolores óseos o debuta con una fractura patológica. Si yo ya sé que tiene un cáncer de mama y ese dolor óseo intenso o esos dolores óseos, porque generalmente son en múltiples huesos, yo ya sé el contexto, yo ya sé que pueden ser metástasis. Entonces le pido centellografía ósea. A un paciente que está con su diagnóstico de cáncer de próstata y no quiso hacer tratamiento porque no quiso. Hay gente que sencillamente no quiere hacer tratamiento. Después de un cierto tiempo comienzan los dolores óseos. En la columna no se puede sentar, ya no puede caminar y los familiares quieren saber qué le pasa. Ese paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer de próstata, pídanle una centellografía para ver las metástasis óseas que tiene, por eso es que tiene dolor. Las zonas de hipercaptación patológicas son todas excepto vejiga, que tiene que estar ahí, riñones, porque se excreta vía renal el radioisótopo activo que se le da al paciente. Esta es una radiografía de cuerpo completo. Previa administración de un isótopo radiactivo, perdón. La columna vertebral de forma uniforme también es una zona de hipercaptación normal. Y las espinas ilíacas. Se dan cuenta que esta porción de las espinas ilíacas tiene el mismo color que la columna vertebral. Esta zona no. Esta zona no. Esta tampoco. La sínfisis del pubis tampoco tiene un color normal porque es más oscuro que el resto. La rodilla, el pie, no es una zona de captación. La articulación glenumeral, la calota craneal, no son zonas de hipercaptación normal. Las zonas de hipercaptación son riñones, vejiga, la columna vertebral de una forma homogénea y la cresta ilíaca. El resto de los huesos, si ustedes ven con una hipercaptación más oscura, es porque el paciente está con metástasis en todas esas zonas que ustedes ven oscuras. Entonces, la centellografía es el gol estándar para metástasis cuando ya tenemos un primario conocido. ¿Está? Acá, por ejemplo, fíjense cómo hay zonas de hipercaptación de la pelvis. Esas son toditas zonas de hipercaptación de la pelvis. El resto que ustedes ven que tiene un color gris es normal. Estas zonas de hipercaptación no lo son. Al igual que esta zona de la columna, al igual que estos extremos de la parrilla costal. Bien, todas esas zonas que yo circulé, todas esas zonas son totalmente patológicas porque la captación es una zona muy oscura. La centellografía es un estudio radiográfico con la aplicación de un tecnesio 99 radiactivo, un isótopo radiactivo. Es un estudio nuclear que consiste en la hipercaptación por las zonas hipermetabólicas del contraste, que se ven de esta forma, se ven negras, ¿sí? ¿Para qué sirve este estudio? Para ver cuánta cantidad de metástasis hay en un paciente que ya tiene un tumor primario conocido, ¿sí? Bien. ¿Lítico o blástico? Lítico. Lítico.
¿Lítico o blástico? ¿Tiene un centro radiolúcido o no? Este es un tumor lítico también, pero es un tumor lítico benigno, ¿sí? Y cuando yo veo múltiples imágenes redondeadas, con afección también de fémur, de húmero, en lesiones tipo sacabocado. Cuando escuchan las lesiones tipo sacabocado, ¿cuál es el diagnóstico que automáticamente me tienen que decir? Mieloma múltiple. Mieloma múltiple. Mieloma múltiple tiene la característica de tener imágenes redondeadas, regulares, tipo esa cucharita que se usa para servir el helado, sacabocado. Estas son bastante irregulares, no tienen todas la misma forma. Fíjense. Todas esas imágenes que yo les puse en círculo no tienen todas las mismas formas, no tienen todos los mismos tamaños. Por eso es que esto le llamamos metástasis y no le llamamos mieloma múltiple. Esta es una radiografía de calota. Radiografía de calota se pide cuando hablamos de mieloma múltiple, cuando sospechamos de mieloma múltiple, ¿sí? Estas imágenes no son de mieloma, ¿por qué? Porque tienen varios tamaños, varias formas. Cuando hablamos de mieloma, son toditas iguales a esta. Toditas son iguales a esas, ¿sí? Son bien redonditas, bien delimitadas. De lo contrario, son metástasis óseas, ¿sí? Bien. A ver. Ahora vamos a la otra clase. En realidad, en 5 minutos comenzamos la siguiente clase. Vayan a tomar agua y empezamos la siguiente clase, ¿sí?